Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente a su presidente, el licenciado Raúl González Pérez, por esta invitación a hablar con ustedes. De manera breve, no voy a profundizar cada una de las acciones e incluso vericuetos que hemos enfrentado para reformar la Ley General de Víctimas, la Ley General de Atención a Víctimas, pero permítanme hacer un resumen a partir de un punteo que traigo. Lo primero es recordar que esta ley fue publicada en enero de 2013 y posteriormente hubo una reforma a la ley. Ustedes recordarán cómo se judicializó la ley en el sexenio pasado y el presidente Peña Nieto lo primero que hizo en una comunicación con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad es desjudicializarla, por supuesto garantizar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero al mismo tiempo negoció con ellos las reformas a la ley, de tal manera que la ley entre en vigor e inmediatamente se reforma. Esas reformas ya nos tocan a nosotros como senadores. La ley comienza a funcionar a partir de estas reformas. Entramos en un proceso de recibir las 7 ternas que desde el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación nos envían para decidir a los 7 integrantes de la Comisión de Atención a Víctimas. Esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues es la institución encargada de operar toda la política del Estado. Debo recordar que la naturaleza jurídica de la SEAP es la misma de Províctima, no hay un cambio en su naturaleza jurídica, aunque es verdad que parte de la negociación importante que hizo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es buscar la mayor independencia de los entes gubernamentales para poder atender de manera debida el objeto de su creación, la ley, de tal manera que hay una independencia importante en el texto de las reformas. Es decir, la figura, por ejemplo, de la Junta de Gobierno, que yo les digo debió haber estado, porque es una paraestatal, se hace una especie de concesión, por eso también señalamos que esta ley es una ley sui generis, porque aún siendo una ley que está inscrita en la Ley de Entidades Paraestatales, no tiene una Junta de Gobierno como es una obligación de las paraestatales. Sin embargo, así fue como fue gestada, porque se tenía un órgano colegiado de 7 personalidades que venían de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil. En fechas recientes, bueno, no cuento también todos los vericuetos que hemos enfrentado desde el Senado de la República, de distintas quejas, reclamos, las víctimas que van y vienen en una oficina de un senador, una senadora, en foros, etcétera, etcétera, reclamando la inoperancia de la SEAP, a veces con críticas muy duras. Y claro, nosotros observamos, a ver, hay una etiquetación importante al fondo y cuando lo que se ha gastado entonces nos parece algo verdaderamente desproporcional, y entonces entendíamos además que las víctimas no entienden tampoco de situaciones jurídicas, aun cuando vengan de una entidad federativa, porque no son atendidas allá, pues sean víctimas de delitos y víctimas de violaciones a los derechos humanos, pues ellas exigen ser atendidas en la ASEAN. Y también otro asunto que es muy cotidiano, que pareciera que no es importante, a quienes han señalado que son situaciones micro, para mí son muy importantes, como es la falta de atención a la gente respecto a sus reembolsos de pasajes, de comida, de hotel. Eso aunado a las quejas de maltrato por parte de funcionarios de la SEAP. No estoy hablando no desde mi punto de vista, sino lo que brevemente sintetizo de lo que permanentemente hemos escuchado en el Senado respecto a la SEAP. Es decir, a mí me parece que esa parte es muy delicada porque revictimiza a las víctimas, y yo creo que esa parte tenemos que cuidarla enormemente, porque me parece que no hay manera de que se nos salga alguna situación
incluso involuntaria, que se puede interpretar como una falta de atención, como una especie de majadería o de maltrato a la gente. Me parece que esa parte era de señalar, pero bueno, a mí me parecía que eso se corregir. Lo que no se podía corregir era lo otro, es decir, cómo logras un estatus jurídico que permita atender a las víctimas de los estados, de tal manera que nosotros decidimos hacer lo que debimos haber hecho desde el principio. En ese sentido sí tenía razón el PAC y particularmente el consejero jurídico, en eso, el otro no. El consejero jurídico de Calderón respecto a que debiese haber habido un mandato constitucional para que tuviera toda la amplitud de la operación de una ley general. Y lo que hicimos nosotros fue reformar la Constitución. El 73, fracción 21, inciso X, reformamos la Constitución para otorgarnos el mandato al Congreso de la Unión para tomar las consideraciones para hacer los cambios que nosotros queríamos hacer. Y nos pusimos a trabajar en la ley. ¿Qué es lo que hicimos con la ley? Bueno, con la ley lo que hicimos fue retomar propuestas. Teníamos en la mesa una gran cantidad de propuestas, algunas enfrentadas entre sí, algunas sin duda venían otra vez a ratificar y reiterar la necesidad de que las víctimas de las entidades federativas fueran atendidas. Nos reunimos con las comisiones estatales de atención a víctimas donde existen en los estados. En fin, hemos estado asistiendo a los estados en donde no tenían su ley, que lo hicieran, o donde tenían su ley, que también determinaran fondos. Es decir, nosotros nos movimos desde el Senado de la República y desde la Comisión Permanente siempre buscando incidir de manera respetuosa en los congresos locales para que también las entidades federativas asumieran su responsabilidad en la atención de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos que estaban en el ámbito de fuero común, es decir, en el ámbito de las entidades federativas. Todos estos años la situación se convirtió más crítica, la inoperancia de este cuerpo colegiado también era muy patente, no estoy inventando nada, tampoco es un asunto que requiera que yo tenga una intervención más que solamente en la mención. Y lo que hicimos es ponernos a trabajar en las reformas, con muchas dificultades. Hoy estamos planteando en primer lugar, para mí esa es la reforma más importante, que es garantizar que el fondo también pueda ser accesible para las víctimas de las entidades estatales. Eso para mí es la reforma más importante. Puedo tener diferencias, puedo lograr o no otras cosas, no logré todo, pero esa para mí es la más importante. Que no haya ninguna víctima de una entidad federativa que no sea atendida por la SEA. Las discusiones con Hacienda, ya les cuento también los vericuetos que tuvimos ahí, pero finalmente logramos voluntad política y nos pusimos de acuerdo cómo tenían que estar inscritas en las reformas los preceptos que permitieran que garantizaran la atención a las víctimas de las entidades federativas desde el Fondo Federal. Claro, ustedes van a ver en las mismas también el señalamiento por parte de Hacienda que dice, a ver, muy bien, el Fondo Federal ayuda, pero yo me encargo de cobrársela al Estado. Esa es tu bronca, ese ya está en tu terreno como Hacienda, y tú te pondrás, verás conducentemente a partir de lo que establece la ley cómo lo cobras, cómo se lo cobras a la entidad federativa. Pero lo que nosotros no podemos hacer es tener como rehenes a las víctimas de las entidades federativas en función de una norma, de una regla del SAT, ¿sí? Y una regla que nadie la puede cuestionar, así es la ley hay que respetarla, pero teníamos que buscar una solución. Para mí, permítanme decirlo, esa es la reforma más importante. Yo incluso podría decir esta y poder abrir el fondo para atender estas demandas cotidianas de la gente que llega, las personas de carne y hueso, las personas con nombre y apellido que llegan y tocan las puertas de la CEA, que traen
pasaje, que quieren su reembolso, que quieren el pasaje de regreso, etc. Eso también lo resolvemos en las reformas salariales. Para mí esas dos cosas son las más importantes. Yo les digo a mis compañeros y mis compañeros, bueno, yo ya podía irme a mi oficina a seguir trabajando en el área de desaparición forzada, porque por cierto somos las comisiones. Y entonces ya me puedo ir, yo ya me di por satisfecha con estas reformas, para mí eran las más importantes, sobre todo, insisto, porque quienes llegan al Senado, particularmente llegan a mi oficina, llegan quejándose de eso, y me parece algo verdaderamente terrible. Ver a la gente que trae la angustia de personas desaparecidas, etcétera, 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 que no saben dónde están, etcétera, etcétera, y luego aparte recibir el maltrato cognitivo, me parece algo muy feo, por decirlo. De tal manera que yo decía, bueno, pues ya, ¿no? Pero no fue posible. Tuvimos que seguir estando, negociando y sacando y logrando lo más que se pudiera. Hoy estamos prácticamente frente a una reforma que no es lo que quisiéramos las organizaciones de la sociedad civil, que no todas piensan igual. Los frentes eran indistintos y entonces algunas se sienten muy insatisfechas porque no está lo que ellos planteaban, algunas cosas están, pero hay otras cosas que simplemente analizando no son plausibles. Hay otras reformas que plantean las organizaciones que yo estoy convencida de ellas, pero encuentras obstáculos en los ámbitos con los que tienes que negociar, que dicen no, hasta aquí, en fin. Hoy tenemos en primera lectura un dictamen que habla de reformas importantes que me permito sistematizar. Y el gobierno insistió en una junta de gobierno, no hubo manera que no quedara la ley. La concesión que hizo el presidente de la República en 2013 a todo el movimiento, al movimiento por la paz y la justicia y dignidad, particularmente al movimiento, ya no estaba en las mismas condiciones respecto a ya no configurar. Entonces, bueno, muy bien, si va a quedar la Junta de Gobierno porque no hay de otra, porque se insiste por el PRI, que es mayoría en el Senado junto con el PAN, bueno, pues entonces vamos a intentar que esa Junta de Gobierno no trastoque y no influya y no se vea que el gobierno participa o toma decisiones o influye en decisiones en las actuaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y entonces empezamos a negociar la integración. De una integración muy grande a reducirla hasta lo mínimo, como dice la ley, cuidar que la ley de entidades paraestatales no pueda ser supletoria de esta ley, también lo cuidamos, las propuestas de las organizaciones, y finalmente la Junta de Gobierno queda inscrita por 4 integrantes del Ejecutivo, 4 integrantes de las organizaciones y quien va a presidir la Comisión de Atención a Víctimas, el presidente comisionero. Bueno, con estas 9 personalidades tendremos una junta que no va a participar en las decisiones de la SEA. Es decir, no va a tomar ninguna decisión respecto a si la reparación del daño en cualquier sentido que se vaya a tomar vaya en tal o cual sentido o favorecer o no favorecer a tal o cual víctima. Ese tipo de decisiones competen exclusivamente la SEA y la Junta de Gobierno no se mete en eso. Y definimos exactamente cuáles son las atribuciones que tiene la Junta de Gobierno. Es decir, trabajamos para darle certidumbre a las organizaciones de víctimas que están realmente preocupadas y bueno, les hemos escuchado que lo han escrito, lo han dicho permanentemente, que no les parece correcto que los funcionarios que en muchas ocasiones son responsables de que ellas sean víctimas estén tomando decisiones en un asunto que les compete de identificación y reparación integral de ley. Y entonces por eso logramos que esa junta quedara así, ¿no? Acotada, pequeña, con 4, 1. Otra de las decisiones importantes que tomamos tiene que ver, además de las que ya mencioné, tiene que ver con la decisión de que quien esté al frente de la SEAP sea una sola persona, va a tener una conducción unipersonal. Quitamos la figura, retomamos la figura de 7, de un colegiado de 7. Ustedes conocen muy bien cómo ha venido
configurándose la CEA, este colegiado, con muchas dificultades, cuando eran 7, y luego se van 2 porque termina su periodo, y dificultades terribles, dijimos ya no nos a las 2, porque vamos a tratar, a veces hizo 5, inmediatamente después de una reunión de trabajo del Senado de la República en mi comisión, a quienes hemos convocado permanentemente, más o menos permanentemente, a estos integrantes de la SEA, nos dicen los 5, todo está muy bien, vamos a trabajar muy bien, vamos a salir adelante, qué bueno, muy bien. Se van a los 4 días, 3 días, recibimos la renuncia de Carlos Fríos. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué pasó? Si hace 2 días estuvieron aquí en una reunión de trabajo, hubo compromisos por parte de ustedes y ahora ya no entendemos qué pasa. Bueno, entonces dijimos, tampoco sustituyamos a Carlos, vamos a dejar que esos 4 a ver qué pasa. A ver, ustedes van a tener aquí participaciones en sus mesas que siguen después de esta parte, en donde van a escuchar también la posición de la Comisión de Atención a Víctimas. Lo que yo estoy aquí señalando no es una opinión mía, es una opinión que tenemos en el Senado de la República a partir de que escuchamos a las víctimas, a partir de que escuchamos a los colectivos, a partir de las críticas que son públicas y todo el mundo las ve, todo el mundo las lee. Y nosotros, puesto que la bola está en la cancha del Senado, del Congreso, a partir de la reforma constitucional, pues tomamos las medidas pertinentes que estamos obligados a hacer para que la Comisión de Atención a Víctimas cumpla el objeto de su creación. Si esta ley fracasa, sería terrible para el país, sería terrible para las víctimas. Costó mucho trabajo que en este país, en el marco jurídico, estuviera una ley con estas características. A ver, permítame eso sí decirles una opinión personal. Yo nunca pensé, yo he sido diputada federal en 2 ocasiones, antes de ser senadora, y tengo una amplia experiencia en el trabajo legislativo, una amplia experiencia, como se puede ver en mi currícula, en diseño de leyes muy novedosas, y la verdad, y siempre comprometida con los derechos humanos, y yo nunca pensé que pudiéramos estar discutiendo en nuestro país una ley con esta materia. Yo lo veía como algo lejano. Sí está pasando en otros países, puedo entender el proceso colombiano perfectamente bien, pero nunca pensé que este tipo de leyes, como la CEA, como la misma de desaparición forzada, etcétera, estuvieran siendo discutidas por parte del Congreso de la Unión, por los congresos locales, por México. Algo que parecía muy lejano a nuestro país, no inherente a nuestro país, sino a otros países que están viviendo procesos de dictadura, de guerras civiles, etcétera, etcétera. Una confrontación terrible entre las mafias superpoderosas que controlan el Estado, como fue el caso de Colombia, junto con una gran guerrilla, en fin. Me parece que hoy en México estamos frente a una decisión que tenemos que asumirla, y hoy estamos perfeccionando esta ley que no tiene todo lo que debería tener a partir de lo que nos han pedido las propias organizaciones. No va a dejar satisfecha a las organizaciones de manera plena, no. Tampoco a mí, porque yo tengo que estar siempre buscando escuchar a las organizaciones y llevar sus propuestas, sobre todo cuando estas son necesarias. Sin embargo, yo creo que lo que estamos decidiendo en estas reformas sí van a permitir el funcionamiento de la Comisión de Atención a Víctimas, va a permitir que se repare el daño integral, que no solamente es pecuniario, sino que también son otros aspectos importantes en la propia reparación de las víctimas y sobre todo de las víctimas de los estados que ya entran al espectro, junto con las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en el ámbito federal. De tal manera que el fondo, que hay un fondo muy grande, que si ustedes comparan la magnitud del fondo que se tiene ahí con lo que se ha gastado, pues no hay recursos. Entonces, no puedes argumentar que el erario federal no esté dotando de insumos económicos ese fondo para poder responder a las demandas de las víctimas. Se han gastado un poco más de 80 millones, creo, y hay más de 2.000 millones en ese fondo.
Entonces, es realmente desproporcional. Lo que tenemos que hacer es garantizar que se repare el daño de las víctimas, que no haya diferencia entre las víctimas del ámbito federal, de los ámbitos locales, y Hacienda tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero esta institución tiene que funcionar, y tiene que funcionar bien, porque es muy delicado su trabajo. Está tratando con personas muy dolidas, personas muy maltratadas por el propio sistema, personas que se han encontrado incapaces en muchísimas situaciones, y nosotros no podemos seguir manteniendo una institución que tenga ese tipo de señalamientos, de que llegan, tocan las puertas y no son debidamente atendidos. Entonces, hay que corregir lo que tengamos que corregir para que ese tipo de cuestiones se superen. Y parte de ese trabajo tiene que ver con las reformas a la ley. De tal manera que no me extiendo más, y por supuesto yo agradezco mucho, como siempre, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cierto, en Colombia la CEAP está en la Defensoría de los Derechos Humanos. Ya ese es otro tema. Bueno, en fin, eso requiere una reforma. Sí, no se ha apartado de. Pero, a ver, yo agradezco mucho, como siempre, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que siempre está atenta a participar, a discutir estos temas que son trascendentales en nuestro país, y que contribuya con su trabajo y también con sus aportes para que México pueda salir del hoyo en el que nos encontramos. Nada ganamos regodeándonos con que respecto el país está todo mal. Eso es mentira. Hay que reconocer que estamos en una realidad, porque en función de que reconozcamos esa realidad, vamos a tener condiciones de superar esas broncas. Pero mientras que le demos la vuelta y digamos, no, aquí no hay una violación de derechos humanos, todo está bien, entonces es no ver la realidad. Embarazo adolescente creciendo, feminicidios creciendo, desapariciones creciendo, víctimas reclamando por justicia, todo el mundo quiere justicia y por supuesto conocer la verdad de lo que ha pasado con sus seres queridos. Y yo creo que nosotros, nuestro trabajo es voltear a ver, insisto, a las personas con nombres y apellidos, personas con caras, con ojos, con cuerpos, con personalidades de distintos aspectos, porque por desgracia en el país de quienes hoy están en una situación terrible no reconocen clases sociales, no reconocen culturas, no reconocen edades, no reconocen si venimos del norte, del sur, del centro. El problema es nacional, único, y así tenemos que verlo como un problema único con diversas y distintas resoluciones, y cada quien tiene que hacer lo que le corresponde en la medida de las posibilidades que tiene cada quien. Y quienes estamos en los encargos del poder, no hay duda que tenemos una responsabilidad. Y gracias de nuevo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Siendo las 10:53 minutos, me permito inaugurar los trabajos de este foro de análisis y reflexión sobre la Ley General de Víctimas, y les deseamos éxitos en las discusiones de los siguientes meses.